tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a comenzar compartiendo un video que no hace más que dar cuenta del descontrol que es el sistema carcelario. Y esto tiene múltiples factores que vamos a analizar, por supuesto, a lo largo de la tarde, ¿no? ¿Qué está pasando con el servicio penitenciario? ¿Qué está pasando con la justicia? Otra vez los jueces que insisten en otorgarle beneficios a peligrosos delincuentes que desde los penales siguen cometiendo delitos. ¿A través de qué? Y bueno, fundamentalmente los dispositivos de los teléfonos celulares, que ya a esta altura para muchos son un derecho adquirido y para muchos jueces, bueno, violatorio de los derechos humanos de los presos sacárselos. Una locura, pero escuchen este audio porque es realmente impactante lo que ocurría con un preso desde un penal y una presunta víctima. Digo presunta, en realidad una víctima, pero que afortunadamente se da cuenta de lo que estaba pasando. Por favor, si puede ser breve. Muy bien, señorita. Le informamos que hace aproximadamente 5 minutos nos ingresa una alerta en el sistema, alertando oficialmente que su número de línea se ha vinculado en un dispositivo iPhone 14 Pro Max al nombre de Antonella Joana Medina. El sistema quiere verificar y validar si usted como propietaria de la línea ha permitido que esta persona se vincule con su mismo número telefónico. No. ¿Tenés conocimiento hacia la femenina vinculada? No. No, perfecto, muy bien. Déjeme explicarle mejor para que usted entienda y tenga un poco más de conocimiento, ¿de acuerdo? Sí, te puedo preguntar ¿cómo está el tema ahí en el penal? ¿La estás pasando bien? ¿Cuánto te dieron de condena? Eso quiero saber. No, quedé con 6 años, ya le llevo 2 y 3. Ponerle que a los 3 ya me corresponde una salida transitoria. Estamos viendo una relación bien, si con la estafa podemos traer una encomienda, porrito y nada, nos haríamos así. Ahora te quiero hacer otra pregunta honesta. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues ves, somos todos delincuentes acá. Somos todos chorros, así, le robamos a los ricos, Y pero yo soy re pobre también, amigo. Bueno, pero qué sé yo marco el numerito al azar, caiga quien caiga, ¿viste cómo se cuse esto? Suerte, amigo. Por lo menos te saqué una sonrisa. Que tenga muy buenos días. Chau, chau. Bueno, ya está casi naturalizado, ¿no? Que desde los penales, a través de los teléfonos celulares, se cometan estafas contra, bueno, mucha gente que desprevenida y, ojo, de todo nivel sociocultural, gente que muchas veces cae en estas trampas, cuando te hablan de que tu teléfono celular va a dejar de funcionar o que te llaman desde un sistema de salud para que vos le des determinada clave o luego finalmente te terminan diciendo que un familiar tuyo necesita ayuda porque está herido, porque tuvo un accidente y te piden dinero, transferencias, bueno, en fin. Todo esto ocurre permanentemente. Después vamos a hablar, miren, hoy todos los temas están relacionados, porque lo que está pasando en la justicia de Chubut, con un juez que pide que se le dé a los presos carne una vez por semana, ¿no? Presentó un recurso para que le den asado a los presos. Este mismo juez es uno de los que en alguna oportunidad presentó un habeas corpus para decir que los presos tenían que tener los celulares porque había un recluso que le dolía la panza y no podía avisarle a sus seres queridos. O sea, esto está pasando. Es demencial. Y podríamos seguir, ¿no? Relatando casos que hemos cubierto aquí mismo desde esta pantalla, ¿no? Donde estos malandras, la verdad, estos malandras, que parece a algunos vivir mejor adentro que afuera, ¿no? Porque tienen condiciones que compran con el producto del delito que siguen cometiendo. Entonces compran condiciones de detención que en muchos casos, bueno, tienen un equipamiento, ahí ven ustedes, computadoras, PlayStation, equipos de música, bueno, en fin, todo tipo de comodidades. Y no solo eso, sino que les dan el beneficio de utilizar los celulares para seguir cometiendo delitos. La mayoría de ellos son estafas digitales, otros directamente se dedican al tráfico de estupefacientes. Veíamos ayer el caso de este peligrosísimo delincuente que finalmente fue trasladado al penal de Seiza porque desde la cárcel en Rawson, si no me equivoco, exactamente, Menocchio, traficaba cocaína y marihuana. Obviamente esto tiene que tener la anuencia de un sector del servicio penitenciario y fundamentalmente de un sector de la justicia que no está dispuesta a estar del lado de los ciudadanos de bien. Un sector de la justicia que sigue estando del lado de los delincuentes, parecen socios de los delincuentes. Esta comunicación, Jan, es de la que vemos habitualmente, ¿no? En donde desde un penal te llaman, muchas veces uno lo advierte, a mí me pasó, mi instinto normalmente cuando me doy cuenta es decir unas cuantas malas palabras y cortarle o te cortan inmediatamente cuando se dan cuenta que vos los descubriste. Es raro que acá se entable una conversación, ¿no? Porque ella advierte que la llamada es desde un penal. Muchas veces, ¿cómo te das cuenta? Bueno,
cuando se supone que la persona que llama desde algún centro de salud o para hablarte de alguna cuestión técnica vinculada a tu sistema de cable, tu teléfono celular, y te das cuenta que no saben articular dos palabras, ¿no? Que hablan con mucha dificultad para usar el idioma castellano, y ahí uno dice, che, qué raro esto, y claramente sabemos que son estafas producidas desde los penales. Esto sucede a diario, Débora. Esto pasó en la provincia de Salta. Quienes ustedes escuchaban ahí en ese intercambio es Abigail Luna, que circunstancialmente es una comunicadora de la provincia, que también se dedica a lo mismo que nosotros, y bueno, decidió hacer como una captura de esa llamada con otro teléfono que tenía, y obviamente lo hizo viral para alertar a la gente de la zona en particular. Pero esto que ustedes están viendo sucede a menudo, a diario, en todo tipo de horarios. Recordarás, Débora, que antes, y pasó en varios puntos, me acuerdo en la zona sur de la Argentina y también en la zona norte, ¿te acordás que te llamaban de madrugada advirtiéndote, ya sorprendiéndote de madrugada, y te decían, bueno, ¿quién habla? Como diciendo, sí, bueno, tu familiar tal, sí, y te iban sacando los datos, y cuando vos le tirabas un nombre te decían, sí, soy Mariano, bueno, no sé. Entonces, ¿qué hacías? Entregabas una suma de dinero en la madrugada y te la sacaban de la puerta de tu domicilio. Bueno, ahora esto mutó, como ustedes están viendo. ¿Qué es lo que pasa? Con el auge de las billeteras virtuales, los delincuentes te sacan básicamente datos, y con el miedo y el temor, mediante transferencias bancarias, ellos mismos en la cárcel, en billeteras virtuales, también afuera de los servicios penitenciarios, por fuera de las cárceles, reciben sus familiares, y ahí se montó toda una unidad de negocio. Bueno, evidentemente acá hay un problema con la justicia, ¿no? Porque todo esto que ocurre es porque los teléfonos celulares se les han otorgado como una situación excepcional, muchos vinculados con lo que ocurría durante la pandemia, en donde no se podían realizar visitas, entonces el contacto era virtual, y los teléfonos entonces ingresaron en los penales, y ahora los jueces entienden que es su derecho adquirido, a pesar de que los celulares son un vehículo para el delito. Es como dejarle un arma de fuego a un delincuente que ha hecho, no sé, o está condenado por un robo con utilización de arma, y dejarle un arma de fuego dentro de un penal. Dejarle los celulares es más o menos lo mismo. Pero digo que está relacionado con el accionar de muchos jueces. Ahora después vamos a hablar, y les voy a dar algunos antecedentes bien ¿Es el nombre del juez? Pormenorizados Marcelo Nieto Di Biase. Ahí está, el doctor Marcelo Nieto Di Biase, que es el mandatario que dijo y presentó un recurso después de una protesta que hubo de reclusos en el contexto del servicio penitenciario en la provincia de Chubut, que había que darles una vez por semana asado. Bueno, imagínense lo que piensa el gobernador Ignacio Torres de esto, ¿no? Miren. Ahí estamos viendo a los presos haciendo algo parecido a una demanda sindical, y a un juez oficiando más de secretario general del sindicato de presos, en vez de oficiar como juez y con la imparcialidad que tiene que tener. Que obliguen al Estado provincial a que los presos puedan decidir el menú, porque no es una cuestión médica o un fundamento técnico, sino que es un capricho de los presos que quieren comer asado, y este juez nos obliga a que tienen que comer asado. Hay un riesgo detrás de este garantismo berreta que se viene gestando hace muchísimo tiempo a lo largo y ancho de la Argentina, que tiene una cuestión doctrinaria, tiene una cuestión de ideologizar la justicia, una doctrina zafaronista, que justifica al delincuente. Nosotros vamos a apelar el fallo, no lo vamos a acatar bajo ningún punto de vista. Bueno, el fallo los intimaba en el lapso de 72 horas a hacerlo cumplir, ¿no? Y darles a los presos asado una vez por semana. ¿Se ven la cantidad de gente que quiere comer con más frecuencia carne y no lo puede hacer porque no tiene el dinero suficiente? Y seguramente gente de bien que trabaja todos los días y que cumple con bueno, las normas de cualquier ciudadano. Después les quiero contar un poquito más de este juez, ¿no? Quiero contar un poquito más de este juez. Por eso quiero en un segundito también hablar con una jueza de ejecución penal que me interesa mucho su opinión. Pero si tenés la foto, pongamos al juez Nieto Di Biase, porque me gustaría contarles algunos antecedentes de este juez, que es el que le dijo al gobernador Nacho Torres en la provincia de Chubut que le daba un plazo perentorio de 72 horas después de que los presos hubieran protagonizado una protesta para que les garantice a los reclusos que una vez por semana hay asado. Bueno, este señor, este juez, este magistrado, ya tiene antecedentes que les quiero ir detallando para que entiendan un poquito el perfil.
Y lamentablemente no es un caso aislado, es casi un leitmotiv, una conducta constante de los jueces en relación a su proclividad a favorecer a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos de bien. Ya había tenido antecedentes por demorar un allanamiento por robo de ganado, ¿no? Como soslayando que fuera un tema relevante, la propiedad privada. Luego también él firmó la obligación de traslado a un preso muy peligroso que por orden de este juez, con su firma, lo trasladaron presencialmente, y aclaro lo de presencialmente porque miren ustedes lo que tenía que hacer y podría haberse resuelto de manera virtual. Este juez ordenó, usted, doctor DiBiase, que este peligroso delincuente fuera trasladado presencialmente. ¿Para qué? Escuchen bien, para hacer terapia. Necesitaba terapia. Obviamente que se puede resolver de manera virtual. No, él dijo, trasládenlo de manera presencial. ¿Qué pasó? Y seguramente ustedes adivinan al final de la película. Se escapó. Hubo un intento de fuga. Después, otro caso que me gustaría también relacionarlo con lo que estábamos viendo, fue uno de los jueces, como tantos otros, que hizo o presentó un habeas corpus para revertir la sanción a muchos detenidos de utilizar los teléfonos celulares en los penales. Entonces, el que hizo el doctor DiBiase, usted lo felicito, presentó un habeas corpus para que los presos pudieran recuperar, aquellos que se los habían sacado, los teléfonos celulares en los penales. Desde allí, por supuesto, siguen cometiendo delitos. Bueno, también hizo un pedido especial para que un preso que le habían sacado el celular porque justamente tenía antecedentes graves, pudiera tener celular para llamar a su familia con el argumento de que le dolía la panza. Sí, usted, doctor DiBiase, y si alguna de estas informaciones es errónea, le pido por favor que se comunique con nosotros y con gusto le daremos el derecho a réplica. Otro antecedente del doctor Nieto DiBiase, liberó a un condenado por homicidio. ¿Con qué argumento técnico, jurídico? Que lo había encontrado mejor, que lo había visto con un semblante y una manera que, bueno, consideró que ya era pasible este peligroso delincuente condenado por homicidio de recuperar algún tipo de libertad o alguna mejora en su situación de detención, ¿no? Y lo liberó. Bueno, estos son los antecedentes del doctor DiBiase. Que le digo, doctor, si usted considera que alguno de los datos que yo estoy dando son erróneos, porque son datos que fueron recopilados por el propio gobierno provincial frente a este fallo que van a apelar, en el que usted pide que se le dé una vez por semana a los presos asado. Bueno, si algún dato es erróneo, con gusto. Yo lo escucharía con mucho agrado para poder comprender, porque a veces a mí se me hace incomprensible cómo los jueces con sus lapiceras muchas veces quedan manchados de sangre, porque esos peligrosos delincuentes a los que liberan vuelven a robar, a matar. Miren, acá tenía otro antecedente, porque ahí está, tenía este dato y no lo quería dejar pasar. Este delincuente que estaba condenado por homicidio, al que él lo liberó porque dijo que lo había encontrado mejor, cuando fue beneficiado con la liberación anticipada, ¿qué pasó? Volvió a delinquir. ¡Ah, qué novedad! Julia Márquez es jueza de ejecución penal. Gracias, doctora, por atendernos. Buenas tardes, Débora. Gracias a vos por la invitación. Bueno, la verdad no es nuevo, ¿no? Pero qué desastre. Mira, de esta resolución estoy tomando conocimiento aquí con ustedes. Solo quiero señalarte que los jueces tenemos la obligación de velar por el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, y en ese marco comprende también controlar la calidad de los alimentos y cantidad de alimentos que ingieren, ¿no? Que estos respeten los requerimientos calóricos y nutricionales según la contextura del individuo y la franja etaria. Ahora bien, dicho esto, nosotros no tenemos facultad de ordenar ni el modo de cocción ni qué alimentos, solo que estos cumplan los requerimientos. O sea, yo no le puedo decir, eso es potestad del Poder Ejecutivo, ver cómo se cocinan estos alimentos, cómo se entregan y qué alimentos.
Sí, sí, eso por un lado, ¿no? Respecto de la polémica en Chubut, obviamente que tienen que recibir la cantidad y la calidad de alimentos, bueno, apropiada para su subsistencia, pero, a ver, imagínense usted en una sociedad empobrecida como la nuestra, cuando un ciudadano de bien, que a lo mejor es un lujo comer asado con frecuencia, escucha que un juez como este dice que los presos tienen que comer asado una vez por semana por una orden de la justicia. Parece una tomada de pelo, ¿no? Claro, en principio, viste, esto es en el momento de ponderar la situación, también tener presente cuál es la situación en el resto de los ciudadanos, y mientras hablamos de esto yo pienso en los alimentos que reciben los pacientes que están internados. No sé, yo hace muchos años tuve a mi papá internado y el hospital solo daba apoyo por una cuestión económica en la comida. Entonces, bueno, no es que es una cuestión caprichosa quizás, sino mera administración de recursos, y uno no puede estar ajeno a la sociedad en la que está resolviendo, de cómo están viviendo. O sea, no es una cuestión caprichosa del gobernador, simplemente una disposición de administración de recursos razonable. Sí, no, y además, bueno, toda la periferia, ¿no?, de esta discusión, que es lo que subyace, porque este mismo juez es el que había presentado recursos para que los presos recuperen celulares, cuando vemos que los celulares son utilizados para cometer delitos, no para comunicarse con las familias. Lo quiero incorporar también al doctor Tripolone, que es penalista, y también al ex juez y también penalista Alfredo Drochi. Gracias a ambos por venir, pedirles una primera mirada. Tripolone. Muchas gracias, Débora. Como estaba observando y lo que decía también la señora jueza, este juez falló conforme a lo que dice la ley. Lo que pasa es que han naturalizado tener una mirada, digamos, de padre hacia los delincuentes, como si estos fueran víctimas de la sociedad que los llevó a cometer delitos. Entonces, esta mirada patriarcal hacia el delincuente hace que se ponga foco en ellos y no en las víctimas de la inseguridad o las víctimas que la ley. ¿Cómo? ¿Qué dice la ley? No, la ley ¿Por qué actúa derecho porque ahí está la sana crítica del juez en decidir. O sea, hay un margen legal donde él puede decir esto sí, esto no. Bueno, lo que decía la doctora Márquez, sí, Nico, que tiene que garantizar el acceso al alimento en cantidades apropiadas, bueno, de calidad, nutricionales. Se supone que lo tienen que dar. Digo. Pero tendría que estar trabajando, ahí vamos. Lo que pasa es que trato de hacer una definición realmente jurídica. No podés tener a presos ociosos que lo único que hacen es hacer protesta, utilizar los celulares, seguir delinquiendo. Entran en una universidad donde van perfeccionándose en el delito, porque eso es lo que ocurre. Entonces, mientras eso no cambie, vamos a seguir tolerando lo que nos pasa a todos los argentinos hoy en día, que lo vemos con las víctimas. El delincuente ingresa y inmediatamente comienza una campaña de hostigamiento a través de las redes sociales o los posteos que hacen burlándose de las víctimas que están sufriendo el dolor quizás de una pérdida de un familiar a mano de estas escorias. Perdón que lo diga así, pero a veces me cuesta mantener la compostura y hablar como un abogado, porque los padecemos todos los ciudadanos en Argentina. Y es un absurdo, como bien decía Débora hace instantes, que gran parte de la sociedad no pueda tener alimentos de calidad y estos estén exigiendo que se les dé carne una vez por semana. ¿Cuántas personas que están escuchando del otro lado no pueden ni siquiera comer una vez al mes un poco de carne, un poco de asado? Un poco de milanesa de carne. Totalmente, pero bueno, y eso... La gente está comiendo pollo en muchos sectores de la Argentina, cerdo, porque no pueden comprar, porque generalmente sale el doble el kilo de milanesa. Hay gente que come harina, que se basa su dieta hoy en harina únicamente. Bueno, lo que decía la doctora Márquez del sistema público de salud, donde también muchas veces allí hay pacientes que requieren una determinada dieta y alimentación porque está su salud en juego y claramente no hay recursos muchas veces. Le quiero preguntar al doctor Drochi su punto de vista. Señores, la virtud está en el justo medio, ya lo decía Aristóteles. El tema es que el artículo 18 de la Constitución Nacional, originario, establece que las cárceles no son para castigo y tortura, son para tratamiento de los delincuentes, para que vuelvan mejor a la sociedad, no para que vuelvan peor. Entonces, se gastó en la policía, se gastó en el Poder Judicial, se está gastando ahora en el servicio penitenciario y luego será en el patronato de liberados
etcétera, para que vuelvan. Ahora bien, no hay ningún impedimento para que los presos trabajen. Primero tienen que trabajar, pero proponerle, yo tengo un proyecto que se los digo directamente, decirle, señor, si usted se porta bien y trabaja de lunes a sábado 8 horas, va a tener una cama digna, va a tener una ducha caliente, va a tener una ducha y va a tener un plato de comida y va a tener una dieta equilibrada, pero usted se la va a ganar acá. Ahora, doctor Drocchi, trabajando. te quiero hacer una pregunta ahí, porque recuerdo el año pasado hicimos nota con gente del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich, y hacían una propuesta en este sentido, pero colisionó con también normativas vigentes, ahí la doctora también la sumo, respecto de que había que pagarles, que no se le podía exigir, porque en realidad había, no sé, alguna contradicción en esta posibilidad de que los presos trabajen, que tenían que recibir un salario, bueno, en fin, no parecía algo tan fácil que desde el sentido común, yo estoy de acuerdo y no puedo más que suscribir la idea, ¿no? A veces los inconvenientes son más imaginarios que reales o del texto de la ley. Hay unidades penitenciarias y en este momento pienso la de La Pampa, por ejemplo, el régimen abierto que tiene el Servicio Penitenciario Federal en La Pampa, se autosustenta, es decir, ellos tienen la producción de todo lo que consumen y de hecho hay productos que ellos realizan y que venden al público, entonces la cárcel tiene sus propios recursos. Eso para mí sería el programa a implementar en todos lados. Lo que pasa es que nosotros estamos atravesados por una cultura social donde es más fácil entregar el pescado que enseñar a pescar. Y me parece que aquí la clave está en enseñar a pescar, que inicialmente puede generar muchas complicaciones para llevarlo a cabo, es cierto, pero que luego esto redunda en beneficios para todos, para quienes reciben los productos de sus esfuerzos, como también aprenden a valorar esto y a sustentarse por sus propios medios, que es una cuestión razonable. Si están en una institución para resocializarse, no es posible que una persona viva sin poder procurarse sus insumos básicos. Entonces eso me parece que la cárcel lo debe enseñar y de ese modo. ¿Y hay alguna obligación que marque la ley respecto de que si trabajan tienen que recibir una contraprestación económica? En realidad, los únicos reparos que establece la ley es cuando la persona está privada de la libertad preventivamente, donde el plan tratamental que estipula el servicio penitenciario se basa en trabajo y educación. Y como una persona que preventivamente está privada de su libertad, no está cumpliendo una pena, no podría someterse a ese plan tratamental. Entonces ahí debe conferir su voluntad. Ese sería el único reparo. Después, las cuestiones económicas, yo realmente no lo encuentro dentro del marco de la ley que no puedan trabajar, y de hecho lo han hecho históricamente. Ellos perciben un peculio, que es una suma que va a una cuenta de la que pueden disponer, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, parcialmente mientras están alojados, y disponer de eso, y un monto de este fondo se los guardan en una cuenta para cuando recuperen la libertad. ¿Usted sabe, hoy tiene los datos actualizados, doctora, de cuánto es ese monto? Ese monto en Provincia de Buenos Aires es bajísimo, es una suma, no sabría decirte, pero ponele que 70 pesos por día de trabajo. Lo que sí, en años de trabajo, y ese porcentaje que va a los fondos propios se llaman, cuando recuperan la libertad, también es un instrumento que les sirve. Yo creo que habría que poner fuerte énfasis. Yo te estoy hablando esto en el marco del régimen penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, porque... Sí. Bueno, de hecho, hace poco, hablando de otros distritos, me acuerdo en Santa Cruz, el gobernador Vidal también había promocionado que los presos estaban trabajando en vía pública, arreglando rutas y demás. Drocchi, esto parece de sentido común, ¿no? Sin embargo, bueno, seguimos siempre discutiendo lo mismo, y sobre todo a mí lo que me sigue impactando es que haya jueces que entienden que los teléfonos celulares son un derecho adquirido y que sacárselos, bueno, colisiona con los derechos humanos de los presos, sin importar de las víctimas de ellos. Me gustaría volver un poco, ahora vamos al tema de los celulares. Sí, adelanto que el tema de los celulares comenzó por una cuestión presupuestaria y por la pandemia. O sea, cuando existió la pandemia y había aislamiento, entonces le dejaron tener celulares. Luego, para ahorrar
costos del servicio, de los servicios penitenciarios, bueno, está bien para que no se traslade con todo lo que sale en el combustible, en el personal, le dejaron los celulares. Lo que tenemos hoy, eso es una mala costumbre, que hay juicios orales que se hacen, porque hablando de la inmediatez de la prueba, se reformaron los códigos y se hace un juicio oral cuando debe haber ese contacto directo del juez y de las partes con los testigos y con los peritos a través de un medio. Pero eso es por cuestiones presupuestarias, porque hace años que hay emergencia penitenciaria, emergencia de salud, emergencia de seguridad, emergencia en todo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Si uno le dice a cada interno que si trabaja de lunes a sábado 8 horas, por cada semana él va a salir un día antes y si se porta bien, se va a portar bien. También hay internos que quieren trabajar y no tienen la posibilidad. Otros no quieren trabajar, es verdad. Pero la mayoría, que podría ser recuperado, sobre todo cuando cometen los primeros ilícitos, hay que darles esa posibilidad para bien de ellos y para bien de la sociedad. El celular también lo usa mal gente que está libre. El celular tendría que ser un premio. Tendría que ser un premio. Se portó bien, demostró que él se porta bien, trabaja, gana el pan con el sudor de su frente, bueno, estudia y si tiene un tiempo libre, bueno, lo usará para aprender, para hacer cosas buenas, no para hacer cosas malas. Pero esto está en los tratados internacionales que Argentina tiene que cumplir y acá hubo un fallo en la Corte Nacional 2003, fallo Berbisky, que en la provincia se hizo toda una comisión y se delegó en las cámaras departamentales vía la Corte de la provincia que hay una institución que es un consejo por cada departamento judicial integrado por el fiscal general, el presidente de la Cámara y el defensor general, que a su vez delegan en cada juez por sorteo que vaya a ver los lugares de detención si cumplen con los requisitos mínimos de la ONU. O sea, con la letra de la Constitución, porque eso es letra de la Constitución, cumplir con los requisitos mínimos para las personas que están privadas de su libertad. Reitero, hay que reeducarlas, recuperarlas, no castigarlas. Bueno, lo que pasa, hay que doctor, premiar y justificar. Bueno, yo creo que el castigo está implícito en el hecho de que están pagando por un delito cometido, ¿no? Bueno, pero si además tienen que pelearse porque la roban o porque los violan o porque están mal, es peor. Ahora, lo que pasa es que hay un sector, hay un sector del servicio penitenciario. Es dogmática. Lo que pasa es que la teoría de la pena tiene justamente eso. ¿Cuál es el fin de la pena? Yo digo que tienen que pagar por lo que hicieron. Otros te van a decir que hay una retribución y otros te van a decir que hay que resocializarlos, o sea, buscar la reparación. Acá no es dogmático. Acá el artículo 18 de la Constitución es la ley suprema y dice que no son para castigo, son para tratamiento. Pero doctora, sí tenemos un montón de artículos de la Constitución que protegen a los ciudadanos de bien que no se cumplen. También, bueno, hay que hacer cumplir todos. Hay que hacer cumplir, también hay que hacer una división de poderes, porque está mal que un señor, por más gobernador que sea, no cumpla con la orden de un juez. El juez dice, si él le parece que el juez hace las cosas mal, que le pida el juicio político y que lo eche. Pero ¿sabe qué pasa? Los juris nunca prosperan. Está lleno de jueces que benefician a los delincuentes en detrimento de los ciudadanos de bien, que quieren comer carne un día, que le dan el celular el otro. Y dan el juicio político. Es que no va a prosperar porque está operando fuera de la ley. Eso no opera fuera de la ley. Lo que pasa es que tiene un sesgo ideológico pro delincuente. Pero ¿cuál es el sesgo ideológico decirle a una persona que está presa que coma un mínimo de carne si eso es un tratado internacional que implica la responsabilidad del Estado federal ante la comunidad internacional? Muchos de esos presos arrebataron vidas. Están protegidos por la Constitución y además es el valor, el bien jurídico más importante que tiene. Ya sabemos que es la vida, pero tiene que trabajar y ganarse el pan y darle la posibilidad. Por eso tienen que trabajar, perfecto. Tienen que trabajar. Pero la señora jueza hace un rato habló, por ejemplo, de un régimen ya semiabierto que no es para abarcarle a todos los delincuentes, porque son algunos que ya han pasado por la progresión de la pena. La progresividad, Bueno, por la progresividad de la pena. Un delincuente que mató no está en esa situación. Entonces hay que hacer una separación. Estos delincuentes que estamos viendo son delincuentes violentos. Bueno, y perdón, le pongo, ellos se llaman, porque lo escuchamos en los audios, dice que son ladrones, se hacen fama y son robaviejas. Bueno, hay que prohibirlo. Robaviejas porque les hablan, lo único que saben es apología del delito, arrastrar. Es delito más. No, arrastrar ¿La fiscalía dónde está acá? Si la fiscalía ve que se está haciendo eso por una red, tiene que hacerle una nueva causa a ese preso y formarle otra causa y aumentarle la condena, punto. Pero eso no se...
otra vez leyes. más recursos del Estado cuando El Estado no avanza. ¿Sabes que hay causas que no se pueden investigar de Señores, causas graves? Que el Estado no puede avanzar en la investigación porque no hay recursos, ¿Sabe no hay cuánto? fiscalía, no hay juzgados. Primero, no y hay usted fiscalía y pretende juzgado. que vayan a seguir investigando a los delincuentes que están cometiendo delitos dentro de los penales cuando hay connivencia con ciertos sectores también. y denúncienlo. Bueno, Pero es que acá no nos corresponde a yo nosotros. voy a tener que ir Somos cerrando el ciudadanos tema. como cualquier otro. A Hay Tripolone y procuradores. a Tripolone y al doctor Drochi les agradezco. Yo creo que hasta que no vayamos contra un sector de la justicia que tiene esta proclividad de Estoy de trabajar acuerdo, para hay los que hacer juicio delincuentes y político. no para los Hay que hacer ciudadanos de juicio bien. político, está bien. Sí, que lamentablemente no prosperan. ¿Y por qué no prosperan? Luego, porque corporativamente se No, porque defienden. son una corporación, porque se eligen exactamente. entre ellos y se Exactamente. destituyen Que fueron Bueno, formados luego- con una Modificar la doctrina. Constitución en eso. Y luego Estos el otro jueces- tema, la corrupción en un sector del servicio penitenciario, que es otro gran ¿Pero problema. cuánto gana el servicio penitenciario? Dos pesos. Si Bueno, anda está en la bien, pero provincia, miren, hay, bueno, por algo en el IRIC o en algunos sectores muy el especializados, servicio ¿no es cierto? penitenciario de la provincia, con lo que cobran y con lo que hacen, hay que sacarse el sombrero. Anda mal. En eso le doy la razón, porque él pasó hace poco en un penal de Es una Magdalena. vergüenza lo que cobran, Lo que señores. denunciaron las internas, las presas, ahora están ellos Le pagan, separados del cargo. le pagan sueldo de Fiat 600 si quieren que anden como un Fórmula Bueno, 1. Pero estamos de acuerdo en tengo eso, que- pero estamos de acuerdo, pero no tengo que estamos hablando de las cerrar. jefaturas. Las que cometerían delitos serían los jefes, sé, yo- no aquellos que están ahí A mí prestando no el me cuerpo consta. todo el tiempo en el servicio Hay un penitenciario. excelente jefe en el servicio penitenciario bonaerense que hace lo que puede, en este caso lo conozco personalmente, desde la función. Y voy a las cárceles, hablo, veo la realidad. Y realmente les da pena el despacho del director, señores. Entonces, si están pago mal el director en la provincia, ¿qué vamos a esperar del preso? Pero la que hace el Poder Judicial, nada, mira para otro lado. Bueno, Es una les tengo decisión que agradecer a los política. dos. Es una Tengo que decisión cerrar. política. Pero la Tripoloni, tengo que legislatura no- cerrar. la legislatura no hace Gracias, juicio político. gracias a Drochi y gracias también Gracias a a ustedes. Tripoloni y por supuesto a la doctora Márquez. Muy amables por haber compartido hoy con nosotros.